Es algo muy humano siempre habernos sentido fascinados por nuestro propio origen. Nos solemos preguntar de dónde venimos, quiénes somos realmente y hacia dónde vamos. Estas preguntas son universales, han estado presentes en mitos antiguos, en religiones, en las reflexiones filosóficas y más recientemente en la investigación científica. El libro Origen del Hombre, escrito por Mariano Artigas y Daniel Turbón, busca responder a estas cuestiones con un enfoque integrador, incluyendo en este la ciencia que estudia los hechos naturales, la filosofía, en segundo lugar, que reflexiona sobre su sentido, y la religión, que habla del plan divino. Este viaje recorrerá 6 capítulos, desde la Tierra primitiva hasta la dispersión del Homo sapiens y finalmente la relación entre evolución y acción divina. Un recorrido para entender no solo cómo parecimos, sino también qué significa ser humanos. La cuestión del origen del hombre. El origen del hombre no es un tema reciente. Ya en la Grecia antigua, los filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaban sobre nuestra naturaleza. Platón en su diálogo Fedón defendía la inmortalidad del alma. Aristóteles distinguía entre las causas materiales, formales, eficientes y finales, recordándonos que la naturaleza no se explica solo por el azar, sino que también por la finalidad. A lo largo de la historia se enfrentan dos grandes posturas. Una es el espiritualismo, donde el ser humano no se reduce únicamente a lo material y posee un alma y un destino trascendente. Y por otro lado tenemos el materialismo. El materialismo es, digamos, todo lo que existe, incluido el hombre, y se explica únicamente por átomos y fuerzas físicas. Esto podemos verlo, por ejemplo, en Demócrito. Con la llegada de la ciencia moderna en el siglo XVII, se consolidó lo que llamamos naturalismo metodológico, un modo de investigar que estudia únicamente lo material. Este método tuvo un éxito enorme porque permitió avances en la física, la química y la biología. El problema de esto vino cuando este enfoque metodológico se convirtió en naturalismo ontológico, es decir, en la creencia de que lo único real es lo material. Allí la ciencia fue usada como argumento para negar la espiritualidad y a Dios. Pero aquí surge un gran reto, distinguir los niveles. La ciencia explica el cómo, pero no siempre el por qué. Por ello, preguntas como la existencia del alma, la finalidad de la vida o la acción de Dios no pueden ser respondidas solo con experimentos de laboratorio. Por eso el origen del hombre es un tema donde se cruzan la ciencia, la filosofía y la religión, y necesitamos escucharlas a todas para tener una visión completa. El origen de los vivientes. En este capítulo retrocedamos aún más atrás, antes del ser humano. La Tierra se formó hace unos 4.550 millones de años aproximadamente, en medio de colisiones cósmicas y actividad volcánica. Durante cientos de millones de años fue un lugar inhóspito, sin atmósfera estable y bombardeado por meteoritos. Y sin embargo, hace 3.800 millones de años en promedio aproximado, ocurrió algo asombroso realmente. Apareció la vida, todavía no sabemos cómo. Algunos científicos creen que surgió a partir de moléculas de ARN capaces de almacenar información y catalizar reacciones, tal como sabemos, pero otros sugieren que la vida pudo llegar del espacio en meteoritos. Las primeras formas de vida fueron microorganismos unicelulares, procariotas. Estos pequeños seres comenzaron a transformar el planeta. Con la fotosíntesis produjeron oxígeno, cambiando la atmósfera terrestre. Más tarde surgieron las células eucariotas, con núcleo y orgánulos internos como las mitocondrias. Este salto fue posible gracias a procesos de cooperación llamados endosimbiosis, donde unas bacterias vivían dentro de otras. Con ellas llegó la reproducción sexual, que aumentó la diversidad genética y permitió adaptaciones más rápidas. Luego aparecieron los organismos pluricelulares, donde las células especializadas formaban tejidos y órganos. De ahí en adelante la vida no dejó de diversificarse. Algas, plantas, animales marinos, insectos, reptiles, aves, mamíferos, hasta que en un rincón del árbol de la vida aparecieron los primeros primates. El origen de la vida aún así sigue siendo un misterio.
a duras penas lo que sabemos nos revela una historia de creatividad y complejidad creciente. Y esto pues preparó el escenario para la aparición del hombre. Las teorías de la evolución. A lo largo de la historia, los pensadores intentaron explicar cómo cambiaban los seres vivos. En el siglo XVIII predominaba el fijismo, que era la idea de que las especies eran inmutables, creación de Dios y ya. Pero Jean-Baptiste Lamarck propuso que los organismos podían transformarse transmitiendo a sus descendientes las características y caracteres adquiridos. Aunque el verdadero giro llegó finalmente con Charles Darwin y Alfred Wallace en el siglo XIX, Darwin observó la diversidad de especies en sus viajes, especialmente en las Islas Galápagos, y formuló la teoría de la selección natural. Los individuos mejor adaptados tienen más descendencia y así las especies cambian con el tiempo. Darwin se atrevió a dar un paso revolucionario, incluir al hombre en esa cadena de seres vivos. Para él, también nosotros compartimos antepasados con otras especies. Sin embargo, había un detalle: Darwin no conocía los mecanismos de la herencia. Eso se resolvió después con los experimentos de Gregor Mendel sobre la genética. En el siglo XX, genetistas y biólogos fusionaron ambas ideas en lo que se llama la síntesis moderna de la evolución. Las mutaciones genéticas crean variación y la selección natural la filtra. Más tarde, científicos como Gould y Eldredge propusieron la teoría de los equilibrios puntuados, según la cual la evolución no siempre es gradual, sino que alterna periodos de estabilidad con cambios rápidos en los linajes. Hoy por hoy, la teoría de la evolución es uno de los pilares de la biología. No lo explica todo, claramente, pero nos da un marco más sólido para comprender la diversidad de la vida y el lugar del hombre en ella. El origen del hombre. El ser humano obviamente no apareció de la nada. Formamos parte de una historia evolutiva que comenzó hace millones de años en África. Podemos empezar, por ejemplo, con el Australopithecus afarensis, conocido como Lucy. Vivió hace unos 3 millones de años y caminaba erguido, pero conservaba aún así rasgos simiescos. Esto quiere decir que efectivamente pues ha habido un recorrido bastante largo, el cual pues vemos en los siguientes especímenes de los que pues digamos se ha tenido descubrimiento, ya que después hace 2 millones de años surgió el Homo habilis, llamado así por su capacidad de fabricar herramientas de piedra. Y aunque se especula que hay eslabones perdidos en esta cadena, podemos decir que le siguió el Homo erectus, que dominó el fuego, desarrolló técnicas de caza y fue el primero en salir de África, colonizando Asia y Europa. Eso entre lo que se dice. La evolución humana continuó con linajes diversos como los neandertales en Europa, los denisovanos en Asia y otros que desaparecieron. No todos sobrevivieron, la mayoría de estas ramas se extinguieron o directamente se especula que hubo una reproducción conjunta entre todos estos especímenes, lo cual pues llevó a la especie humana de hoy en día o el Homo sapiens sapiens. Sin embargo, hay dos grandes características que nos distinguen de ellos. La primera es la encefalización, es decir, el crecimiento de nuestro cerebro que permitió un pensamiento más complejo. Por otro lado, esto se atribuye tal vez al contacto con lo divino o con sustancias químicas, digamos en plantas o alimentos fermentados, los cuales pudieron ayudar a que el cerebro pues directamente empezara a utilizarse mucho más. Por otro lado, la segunda característica es el lenguaje articulado, que facilitó la transmisión cultural, el aprendizaje colectivo y la vida en comunidad. Gracias a ello, el ser humano pudo transformar su entorno como ninguna otra especie. La cultura, el arte rupestre, los rituales funerarios y la tecnología son pruebas de esta diferencia cualitativa. De todas las especies del género Homo, la que derivó o sobrevivió de las demás es el Homo sapiens, y de él descendemos todos nosotros. Origen y dispersión de la humanidad actual. El Homo sapiens apareció en África hace al menos unos 300 millones de años.
Desde allí comenzó una gran aventura migratoria que acabaría poblando finalmente todo el planeta. Los fósiles y la genética nos permiten reconstruir esta historia. Podemos decir que hace unos 90.000 años aproximadamente llegaron al Próximo Oriente. Entre 67.000 y 55.000 años atrás alcanzaron Asia y Australia. Hace unos 40.000 años entraron en Europa y allí fue donde convivieron con los neandertales hasta su desaparición. Y finalmente, entre 25.000 y 15.000 años atrás, algunos grupos cruzaron hacia América. La genética revela un dato fascinante. Todos los humanos actuales descendemos de un ancestro común. Esta es la llamada Eva mitocondrial, que es una mujer africana que vivió hace unos 200.000 años, de la que provienen todas nuestras mitocondrias. Y el Adán del cromosoma Y fue un varón también africano, cuyo cromosoma Y se conserva en todos los hombres actuales. Esto no significa claramente que fueran los únicos humanos de su tiempo, sino que sus linajes, por tener una genética más fuerte, son los que sobrevivieron. El resultado es claro: la humanidad entera comparte un origen común africano. Todos somos literalmente una sola familia. Evolución y acción divina. Para este momento es cuando surge una de las cuestiones más debatidas, y esta es el cómo se relaciona la evolución con la acción de Dios. Porque podemos ver que las teorías científicas de la evolución son bastante contundentes y explican cómo cambian las especies, pero no responden a las preguntas últimas sobre el sentido de la vida, sobre la finalidad del universo o la existencia del alma. Para el pensamiento cristiano, la creación no es un instante lejano, sino la dependencia constante del mundo respecto a Dios. Dios no solo inicia la vida, sino que la sostiene en cada momento. Esto significa que la evolución y la acción divina no se contradicen. Dios puede servirse de procesos naturales, como digamos la selección o las mutaciones, para que unas formas de vida den origen a otras. En teología se habla de causas segundas. La naturaleza actúa, pero en última instancia es Dios quien la sostiene. Así, la ciencia nos habla del cómo, mientras que la filosofía y la religión nos hablan del para qué. Negar a Dios por la evolución es un error, tanto como negar la evolución para defender la fe. La verdadera armonía surge cuando reconocemos que la ciencia y la fe no son enemigas, sino dos miradas complementarias sobre la misma realidad. Desde la tierra incandescente hasta la aparición del ser humano, la historia de la vida es una historia de complejidad creciente realmente. La ciencia nos permite reconstruir los hechos, la filosofía nos ayuda a pensar en su sentido y la fe nos abre al misterio de un plan divino. El origen del hombre no es un tema cerrado. Cada descubrimiento científico nos plantea nuevas preguntas y cada reflexión filosófica o religiosa nos invita a profundizar en el sentido del existir. Finalmente, la gran lección es clara. Somos fruto de una larga historia cósmica y biológica, pero también tenemos la capacidad de preguntarnos por nuestro destino. Y esa capacidad de buscar el sentido es muy probablemente lo más humano que tenemos. El viaje de la evolución nos explica cómo llegamos aquí. La pregunta que siempre ha quedado abierta es ¿para qué estamos aquí? Y esa siempre va a ser una respuesta que cada uno debe encontrar. Can I hide my face?